Muy buenos días. En este video voy a presentar un análisis y resumen de los contenidos de la materia Derecho Penal. Empezando por los de la Unidad 1, Historia en Derecho Penal en México. La historia del derecho penal dentro de esta unidad de aprendizaje se estudia desde el derecho precortesiano, que es aquella época de la historia que antecede a la llegada y conquista de los españoles. Por ello, cabe decir que en los pueblos conquistados no necesariamente se regían por la ley de la venganza, ya que estos pueblos tenían una organización social y estatutaria, como lo es el caso de las culturas maya, tarasca y azteca. De la cultura maya sobresale que su legislación no fue escrita. Se castigaba al adulterio, existía la esclavitud como pena, existía la lapidación, existía la tortura y también la pena de muerte, pero para la procedencia de esta tenía que agarrarse al delincuente en el acto, infraganti se podría decir. Existía la cárcel, pero no como pena, sino como prevención a la posterior ejecución de su pena a cumplir. No se aplicaban sanciones penales por deudas y las sentencias eran irrevocables. Por su parte, los tarascos eran más crueles, ya que por el adulterio se llegaba a castigar hasta todas las familias del adulterio con la pena de muerte. Se llegaba a matar al monarca y toda su servidumbre por algún delito que cometiera el mismo monarca. Existía el empalamiento, existía el despenamiento, el asesino era arrastrado por las calles hasta que moría. Unos castigos bastante sádicos comparados con los anteriores. Los aztecas tuvieron un derecho basado en usos y costumbres, pero dejaron constancia en documentos de sus prácticas, como en pictogramas. Estaba prohibida la venganza, hacían la distribución de delito doloroso y delito culposo. La persecución de los delitos es oficiosa, existían términos que tenían que cumplir, no había atenuantes pero sí agravantes. Había degradación de estatus social como pena, se podía clasificar a los delitos pero no había una clasificación formal por parte de ellos. En derecho penal colonial se destaca porque estaba regido por diversas normas, todas hechas en su mayoría de España, pero con diferencia de aplicación, por contexto que representaba los gobernantes y gobernados de la Nueva España. Había diferencias de aplicaciones de normas y de penas dependiendo de la raza y sobresalía que eran más estrictos en contra de negros y mulatos. Eran más benevolentes con los indios ya que por lo general los condenaban a trabajos forzados. En época independiente, debido al desorden y desregulación que dejó el movimiento de independencia, no se estatuyó ni puso en práctica legislación penal alguna, por lo que para el castigo de los delitos seguían tomando en consideración las normas que regían con antelación en los diversos territorios, ya del México independiente, y fue hasta el año 1835 en que el estado de Veracruz consolidó el primer Código Penal de México, quien tomó como modelo el Código Español de 1822. En el Estado de México, después de su elección, se destinaron grandes avances en materia penal, pero nunca consolidaron en ley ni llegaron a ser vigentes, solo sus reflexiones sirvieron como anécdota alternativa. Por ello, sobresale que en el Estado de México su primer Código Penal fue promulgado hasta 1875 y comenzó su vigencia en agosto de este año. Después de la independencia, se constituyó el Código Penal de 1936, publicado el 21 de julio de este año. Años después entraría en vigor el Código Penal decretado el 14 de marzo de 1956 y posterior a este se promulgó el de 1986. El Código Penal que nos rige fue promulgado el 3 de septiembre de 1999, haciendo mención de que ha sufrido diversas reformas para tratar de acuerdo a la actualidad en la que vivimos. Las escuelas penales se consideran así como las diversas corrientes de pensamiento tendientes a explicar la naturaleza del derecho penal, y entre ellas están la escuela clásica, la escuela positivo y la escuela eclesiástica. Pensadores de la escuela clásica becaria Rossi y Carrana, Ortolán y Chavanel, Eli García y Goyeral y Pacheco, máximo exponente de Carrara, y desproporcionalidad entre delito y pena, se observa la facultad del libre albedrío, derecho a castigar, prerrogativa del Estado, etc. Escuela positiva, exponentes Lombroso, Garofalo y Ferry. Ideas. En delitos se centran en el autor, medidas de seguridad, negación del libre albedrío, método experimental y responsabilidad social. La escuela clásica, más de dos corrientes, la escuela sociológica y la escuela técnico-jurídica. Continuamos con la unidad 2, generalidades del derecho penal. En esta unidad se conoció la definición del derecho penal como un conjunto de normas jurídicas que se refieren al delincuente, al delito y la pena. De manera muy general se sabe y se conoce que el derecho penal ha recibido otras denominaciones o se lo puede conocer con otros nombres diferentes, como pueden ser derecho represivo, derecho sancionatorio o derecho sancionador, así como derechos de penas y medidas de seguridad, y también como derecho criminal. El derecho penal para su estudio se puede dividir en derecho penal disciplinario, derecho penal administrativo y derecho penal fiscal, además de también el derecho penal general y el especial. En derecho penal también se le puede conocer en sentido objetivo y subjetivo, entendiendo el primero como el conjunto de normas legales que se plasman para la regulación del qué y cómo se castiga el hecho delictivo como consecuencia de una facultad, mientras que en derecho penal subjetivo
es en sí la facultad que tiene el Estado de definir los delitos y atribuir las consecuencias. También existe el derecho penal sustantivo y adjetivo. El sustantivo es aquel que se distingue por las normas o reglas de conducta humana, bilaterales, heterónomas, externas y coercibles, que regulan situaciones jurídicas de fondo, y las adjetivas regulan el procedimiento, es decir, la forma o metodología a seguir, las reglas, para que se culminaría la sentencia. Dentro de las ciencias auxiliares del derecho penal tenemos a la criminología, a la estadística criminal y a la política criminal, entendiendo a la primera como la ciencia que se ocupa del estudio del crimen, de la persona infractora, de la víctima y del control social del comportamiento delictivo, y a la segunda día se define como parte de la estadística que se encarga de la representación numérica de los hechos delictivos que asienta generación aproximadas a la realidad. A su vez, la política criminal es la actividad que desarrolla el gobierno para prevenir, corregir y combatir la actividad delictiva. Por último, se estudiaron las fuentes del derecho penal, atendiendo como tales los hechos, actos o acontecimientos que dan origen al derecho penal y de donde emana el derecho penal, y se estableció que la única fuente de ley y que mediáticamente se puede considerar a la costumbre, a la jurisprudencia, a los principios generales de derecho y a la equidad como fuente del derecho penal. Continuaremos con la unidad 3, en delito y la aplicación de la ley penal. Dentro del estudio de la presente unidad se ha abordado el concepto de delito. Se retomaron los conceptos de Pavón Vasconcelos, de Francisco Carrara, Luis Jiménez de Azúa, de Rafael Garafolo, del Cuello Cayón, de Magoria, de Beccaria, Martínez Inclán, lo que nos permitió concluir que el delito es una actividad que va en contra del orden público y que debe ser sancionada, y que a su vez debe ser este acto previsto en una ley para poder ser sancionado, ya que sin este requisito no puede sustituir la pena en contra de una acción no contemplada. A su vez, en cuanto a aplicación de la ley penal, encontramos que está sujeta a 3 ámbitos de validez: el ámbito temporal, el ámbito espacial y el ámbito personal, los cuales le dan validez a la norma penal. En cuanto al ámbito espacial, este se refiere al lugar o territorio donde se va a aplicar y regir una ley específica. Como en nuestro caso, existen los códigos penales para cada uno de los estados que conforman el país, así como el Código Penal Federal que rige en toda la República en general. En cuanto a la validez temporal, se refiere al lapso de tiempo en que va a estar vigente una ley y de carácter penal. En cuanto al ámbito personal, se refiere en cuestión penal que nadie puede ser excepto de la ley, salvo las excepciones constitucionales contenidas en el artículo 110 de nuestra Carta Magna, artículo que prevé a las personas que gozan de fuero constitucional. Se hace hincapié en que se pueden dar el concurso aparente de normas y las reglas por las cuales se pueden difundir y dar solución a estos conflictos. Se prevé que hay leyes especiales en materia penal y se respetan todas las características de un código a diferencia de la ley penal especial. De la limitación de concursos de normas, se precisó que se debe usar varios principios como son: principio de especialidad, principio de consunción o absorción, principio de alternatividad y principio de sustainabilidad. Esquematizó la forma en que se precisa la responsabilidad penal y se retomaron aspectos y conceptos fundamentales del delito como son la imputabilidad, la inimputabilidad, la culpabilidad y la participación, esta última con sus formas previstas en la ley y en específico por el Código Penal del Estado de México. Por último, vamos a finalizar con la unidad 4, teoría de la pena. Para la compensación de la pena hay que empezar por estudiar la penología, que está compuesta en el conjunto de disciplinas que tienen por objeto el estudio, valga la redundancia, de las penas. Así pues, la pena es la condena impuesta por la... Como estaba diciendo. Así por la pena es la condena impuesta por la fuerza punitiva estatal en contra de los individuos o instituciones jurídico-colectivas que realicen alguna actividad delictiva, que a su vez se determinado por varios conceptos como los brindados por Bernardo Quirós, Cuello Calón, Castellanos y von Leitz. Por otra parte, las penas según Cuello Calón deben tener sus fines específicos, como son motivaciones para que el delincuente se aparte del delito, reformarlo y ejemplaridad. Existen varias penas, por lo que se puede dar una clasificación en intimidatorias, correctivas y eliminatorias. En otra clasificación se da por su naturaleza, la legal establecida en el artículo 22 del Código Penal del Estado de México. Se debe hacer distinción entre las medidas de seguridad y la pena, porque éstas intentan de modo fundamental la evitación de nuevos delitos. La individualización de la pena es la que se da al momento de la sentencia, cuando se aplica a una pena proporcional al delito realizado, según las circunstancias y de la persona. No debe existir nunca una sentencia por analogía, sino por cada persona. Existe otra figura que se denomina condena condicional, y es aquí donde se puede cambiar por alguna diferente a la privativa. Se determina al valor de la pena en congruencia con el delito cometido y sobre todo que sea de menor gravedad y que pueda ser por trabajos a favor de la comunidad. El contexto jurídico histórico de la pena de muerte y las circunstancias en las que esta ejecutaba, los medios de determinación de la acción penal, así como los hechos por los que se puede llegar a la extinción de la pena y los medios de los que se vale la legislación federal para ejecutarlos.